Y ahora vámonos a las ciudades. Y para eso tenemos a Morten Høger, que viene de la alcaldía de Copenhague. Y como decía yo al principio, Copenhague tiene el objetivo de ser la primera ciudad carbono neutral del mundo en el 2025. Y Morten, ¿por qué no nos cuentas en 6 minutos cómo lo van a lograr? Porque es realmente una carrera contrarreloj. Y no solamente cuáles son las estrategias, sino los incentivos, porque como lo decían en el panel pasado, esto no solamente es el marco de política pública, las inversiones públicas, sino cuál es el rol del sector privado allí, cuáles son las oportunidades del sector privado para lograr esta carbono neutralidad en tan poco tiempo. Adelante, Morten. Pues muchas gracias por la invitación. Voy a hacer esto muy rápido entonces, y pues para contarles es un gran honor compartir con ustedes este proceso, y obviamente consiste en un gran dilema también, porque por un lado Copenhague ha llevado a cabo un proceso bastante largo y ambicioso. Yo creo que una de las bases y las fuentes para esta plática que compartimos es que es necesario tener ejemplos buenos que se puede compartir, que se puede dar como ejemplos de cómo se puede lograr. Por un lado, y por otro lado, creo que no existe el gran one size fits all. Entonces, existe el riesgo de que les voy a decepcionar, en el sentido de que muchos pueden decir, pero eso es Dinamarca, e incluso no solamente un país, es solo el capital. Y para esto es tan diferente que nosotros nos sirve como un ejemplo de seguir o de aprovechar. Y no tengo la respuesta y tampoco el tiempo para desarrollar ese punto, pero creo que es importante, y podemos dejar al final preguntas sobre cuáles son los mensajes importantes que tenemos, y que tal vez a ustedes les pueden servir como para acelerar el proceso que ya están manejando. Y ahora con el tiempo les voy a pasar un poco rápido y decir que más que nada, creo que para poder transitar de una visión a largo plazo, que será 2050, a un periodo con más acción, es importante hacerlo a más corto plazo. El plan de Copenhague 2025, de hacerlo neutro en carbono, se aprobó en 2012. Y hay que decir que las bases entonces, en esa época, es a través de una medición de lo que se llama Scope 1 and 2, es decir, es una triación geográfica de la ciudad de Copenhague, que incluye la posibilidad de incluir en inversiones en energía renovable afuera de la ciudad. Entonces, tiene cierta diferencia a lo que son las metas nacionales. Podemos platicar un poco más de eso después. Atrás de eso también hay una visión más a largo tiempo, a 2050, que tiene que ver con una visión de la ciudad que está en tres momentos, que tiene que ver con lo que se llama la ciudad vivible, lo que tiene que ver con una responsabilidad global en que los ciudadanos locales reconocen que ellos son parte de un mundo donde los efectos de lo que estamos haciendo en una ciudad como Copenhague tienen efectos a otras partes del mundo. Y por tercero, una línea de pensar que tiene que ver con la necesidad de ser muy ambiciosos en lo que está haciendo. Todo eso en un marco en que es muy difícil políticamente de justificar grandes acciones si no tiene un beneficio local. Entonces, todo esto está enredado, podemos decir, en un cuento social, económico, etcétera, en que las metas locales que van vinculados con las metas globales.
sin eso es muy difícil tener un consenso a largo plazo donde un gobierno atrás del otro puede continuar estas acciones. Ahora, después de aprobar al plan de acción de 2025, se cortó en 3 periodos de implementación con la idea de que el cambio tecnológico, el cambio del mundo va tan rápido de que una hoja de ruta a 10 o 12 años no tiene mucho sentido, en sentido de va a haber que ajustar cómo va, si se están logrando las metas, si hay necesidad de ajustar y si hay cambio en las condiciones que sean de marco político, regulatorio, de marco internacional, que requiere un reajuste en la dirección del plan. Y hasta el momento hemos llevado a cabo por lo menos 3 evaluaciones más grandes, casi cada 2 o por lo menos 3 años, que de una manera bastante grande está afectando qué se está haciendo, qué no se está haciendo y a dónde hay que dirigirse con más esfuerzo. Entonces, cada periodo de evaluación y reevaluación contiene en sí un reajuste importante donde se integra nueva información, nuevas condiciones y simplemente el hecho de que en el proceso se va aprendiendo cosas. Y creo que eso es muy importante porque para realizar una hoja de ruta a largo plazo hay que cortarlo en pedazos más chiquitos que sean manejables. Y hay que hacerlo en una base de hechos, no solamente donde se están evaluando las acciones, sus éxitos. Hay que contar lo que funciona, también hay que contar lo que no funciona. Ahora, cada vez más nos hemos encontrado con retos para lograr la meta en 2025. Uno es que el valor de carbón de las inversiones renovables se han disminuido por cosas técnicas que no les voy a meter mucho ahora. Por un lado, por otro lado, las emisiones del transporte se han visto bastante resistentes a reducciones y la ciudad de Copenhague solamente tiene herramientas reducidas, podemos decir, y se ha necesitado un proceso de consenso, consensus building en los últimos 2-3 años, lo cual indica que se está poniendo listo la ciudad para un gran cambio. No ha sido fácil y todavía queda un debate político muy grande, pero queda más claro que nunca que para lograr las metas hay que hacer medidas mucho más ambiciosas en lo que tiene que ver con transporte. Ahora, esas son las emisiones durante las últimas décadas. La última década se han reducido las emisiones por lo menos por más que 2% al año. Y queda claro que hay que continuar hasta 2025. El nuevo roadmap o hoja de ruta que acabamos de aprobar solamente nos da cierto paso, lo cual refleja lo que dije anteriormente, de que las reducciones no nos dan suficientemente para lograr la meta por el momento. Para lograr esto, hemos entrado en un debate con los políticos en que este proceso se ha cortado en 2, en que este año se ha aprobado un roadmap con 47 iniciativas dividido por 4 pilares. Y también se ha acordado de que el año que viene se va a hacer un adendum, un anexo al existente roadmap que tiene que abarcar a las cuestiones más difíciles, donde se tiene que hacer evaluaciones y análisis más a fondo que se está haciendo ahora, que tiene que ver, por un lado, con transporte, y estamos hablando casi de propuestas de reducir el kilometraje casi con entre 30 y 50% en la ciudad, lo cual es bastante. Más de eso se está evaluando ahora a través de un piloto proyecto de captura de carbono, lo cual es una meta muy grande, pero esencial para lograr la meta. Ahora hay algunos otros que son esenciales,
creo que no nos queda el tiempo para profundizar en eso, pero la hoja de ruta está compartida por 4 pilares que tienen que ver con el consumo de energía, la producción de energía más que nada renovables, transporte y lo que puede hacer la ciudad misma. Ahora, es la más pequeña, pero es muy importante en el sentido de que lo que se llama public procurement es muy importante y el gobierno tiene un factor estratégico muy importante, tanto de aprendizar de nuevas tecnologías, ponerse al frente de lo que se puede lograr, invertir el dinero público en donde se tiene que hacer la dirección y aprender más cosas. Entonces, aunque solamente cuenta con un porcentaje reducido, el papel del gobierno como ejemplo es muy importante. Ahora, existe una variedad de iniciativas, no creo que nos da tiempo para... Un minuto para poder continuar con la conversación. Sí, entonces, quiero decir que cuando estamos llegando a 2025 muy rápido, cada vez más es importante también hablar lo que va a pasar después. Entonces, estamos ahorita desarrollando un plan de lo que sigue después del 25, que tiene que ver con el sistema energético en el futuro, que tiene que ver con nuevas tecnologías para la electrificación del sistema de calefacción a nivel del distrito. También hay una fuerte expresión político para empacar lo que se llama Scope 3, o sea, las emisiones basadas en el consumo, que tiene que ver con la huella de carbono, que incluso puede llegar hasta la deforestación de Colombia, en el sentido de que los productos que se compran serán soya o lo que sea, tiene un impacto mundial que realmente no conocemos, no planteamos, y los consumidores deben estar mucho más incluidos en tomar decisiones de cómo se puede reducir a esto. Ya, con esto termino. Muchas gracias, Morten. Leyendo la estrategia ayer de Copenhague, y aquí hago el puente para que entre Bogotá con Carolina Urrutia, la secretaria de Ambiente, me llamó la atención, digamos, por supuesto, los pilares de producción de energía, de consumo de energía, de movilidad, el hecho de que esta movilidad no debe ser solamente saludable, limpia, sino fácil y eficiente, ¿no es cierto? Esto me llamó la atención de la estrategia de Copenhague, es decir, que las personas puedan movilizarse de un lugar a otro de manera efectiva y con, digamos, de manera limpia. Lo otro que me llamó muchísimo la atención es que dentro de las iniciativas impulsadas por la alcaldía de Copenhague está justamente el de las compras públicas sostenibles, es decir, el ejemplo empieza por casa. Y es un poco el caso digamos, del Estado colombiano y de las, digamos, de los gobiernos municipales y departamentales, y con esto hago referencia a Bogotá y a Cundinamarca, en donde el principal impulsor a través de las inversiones públicas, pero también a través de las compras públicas sostenibles, pueden ayudar a acelerar este plan de acción. Y sin más, Carolina, no, ayer en la conversación mencionamos que tuvimos tú y yo previa a este panel, me mencionaste varias líneas de trabajo. ¿Por qué no nos mencionas todo el tema, digamos, de movilidad que conecta muy bien con Dinamarca? ¿Por qué no nos mencionas también todos los incentivos que hay para la reconversión industrial y, por supuesto, el tema de economía circular? Y el tema de movilidad, donde también hemos estado viendo que hay un incremento importante en ciclorrutas. ¿Cómo es la visión de esta alcaldía en ese sentido y la continuidad de las mismas en el tiempo? Bien, muy bien. Aprovechemos entonces y les voy a mandar una pregunta a todos, y es lo de las compras públicas sostenibles. Recuerdo que cuando hicimos ese análisis en Colombia hace ya casi una década, descubrimos que el sector público era el mayor consumidor de café del país. Café.
el principal comprador de café por la cantidad de cafés que se toman o nos tomábamos los funcionarios públicos en ese momento. Y la posibilidad de jalonar toda una cadena de valor sostenible a partir de procesos de adquisiciones que incorporaran ese requisito dentro de los procesos de adquisición, podría o de hecho puede ser un proceso, detonar un proceso de cambio transformacional. Entonces yo le quisiera preguntar a Morten, porque sé que lo tienen como una estrategia muy clara, ¿cómo van a hacer eso? O sea, desde dónde van a jalonar ese proceso de transformación a partir de las adquisiciones públicas? Y por supuesto, desde la Unión Europea también me gustaría oír cómo lo están pensando, no solamente desde la Comisión, sino cómo esto se está a través de sus directivas reflejando en los países y en las instituciones públicas de estas mismas. Y por supuesto Cundinamarca está también en la mira. Entonces, Morten, arranquemos contigo. Pues a través de varias áreas, incluso tu ejemplo del café es muy bueno, lo estamos intentando plantear como un cohete de 3 pasos. El primero es, como dices, las compras del sector público mismo, del ayuntamiento y de todas sus dependencias en las escuelas públicas, etcétera, etcétera. Normalmente no es de mayoreo. En su caso sí lo es, pero normalmente la cantidad no es tan grande, pero es muy importante porque manda un señal al mercado. Claro. Luego están todo lo que tiene que ver con las tareas, con las subastas, o sea, con todos los contratos que entra el sector público, puede mandar que cumplen con ciertos requisitos. Este es el segundo paso. Y el tercer paso es voluntario con el sector privado. Muchas veces cuando se quiere hacer un tipo de alianza pública-privada, son los mismos actores. Entonces, a través de este cohete en 3 pasos, se puede juntar los mismos actores con las mismas metas, a ver qué tan largo están dispuestos a ir voluntariamente y qué es lo que necesitan para lograrlo. Entonces, el debate en áreas muy concretas es muy útil en ese sentido. Sigamos, Morten, en un minuto. ¿Cuál es el mensaje para ese siguiente panel, para los empresarios que están en el siguiente panel? ¿De por qué esto hace sentido? Pues yo creo que es muy importante que el gobierno y el sector público manden la dirección a largo y corto plazo que puedan seguir las empresas. Y yo creo que son clave y creo que están dispuestos a hacerlo. No tengo ninguna experiencia que no. Pero claro que van a haber ganadores y perdedores. La idea es comunicar que los ganadores están tal vez en mayoría y que la suma de la ganancia está mayor que la suma de la pérdida y que el resto tiene que ver con político.